Página 1. Espiritualismo y materialismo, Ludwig Feuerbach, 1960. Especialmente en relación con la libertad de la voluntad. Estudio por Vanna Harvey. Filosofía y religión. Ludwig Feuerbach, 1804-1872, fue el cuarto de 8 hijos en una de las familias alemanas más distinguidas de la época. Profundamente religioso como joven, ingresó a Heidelberg en 1823 para estudiar teología cristiana. Allí estuvo bajo la influencia de un conocido teólogo hegeliano. Impresionado por la grandeza intelectual del hegelianismo, decidió trasladarse a Berlín, donde enseñaba Hegel, aunque le hizo creer a su padre que quería estudiar teología con el famoso teólogo protestante Friedrich Schleiermacher. Debido a razones financieras, se trasladó a Erlangen en 1826 donde, después de completar su disertación, se hizo privatdocent. Allí dio lecciones sobre la historia de la filosofía moderna. En 1830, a los 26 años de edad, y en contra de los consejos de su padre, publicó anónimamente un libro titulado Pensamientos sobre muerte e inmortalidad, que sostenía que la fe religiosa más auténtica no contendría las creencias cristianas tradicionales en un Dios personal y en la inmortalidad personal. El texto, desafortunadamente, fue acompañado por una serie de epigramas despectivos dirigidos contra el pietismo. El libro fue censurado por las autoridades y Feuerbach fue despedido de la universidad. El pietismo fue un movimiento religioso protestante iniciado en Alemania en el siglo XVII, principalmente por Philipp Jakob Spener, como reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo dominantes en las iglesias luterana y calvinista. Se casó en 1837 pero, incapaz de encontrar empleo como académico, se retiró a un pueblo remoto cerca de Ansbach, donde el padre de su esposa era dueño de una fábrica de porcelana. Allí, en relativo aislamiento, excepto por algunos viajes para visitar amigos, dedicó su vida a la escritura. La más joven de sus 2 hijas murió a los 3 años de una forma muy dolorosa y Feuerbach nunca se recuperó de lo que él consideraba la muerte sin sentido de esta bebé. Su libro La esencia del cristianismo, 1841, causó sensación y Feuerbach se convirtió en uno de los líderes de un grupo de radicales llamados jóvenes hegelianos, dedicados a propender por la democracia y la separación de la Iglesia y el Estado. Entre 1842 y 1848 escribió varios documentos que enunciaban los principios de un nuevo humanismo, el más conocido de los cuales es Principios de la filosofía del futuro, 1843. Considerado por los estudiantes alemanes como un héroe, Feuerbach fue invitado en 1848 a dictar clases en la Universidad de Heidelberg, pero se le negaron las instalaciones universitarias y se le obligó a utilizar el ayuntamiento. Desilusionado por el fracaso de las revoluciones de 1848, se retiró a su fábrica de porcelana. Cuando se declaró en quiebra en 1859, se vio obligado a mudarse a un pequeño pueblo cerca de Nuremberg donde, enfermo y prácticamente sin un centavo, vivió su vida con la ayuda financiera de algunos amigos hasta 1872. 0.1. Introducción a la filosofía de la religión de Feuerbach. Tal vez ningún filósofo en el siglo XIX, ni siquiera Friedrich Nietzsche, desarrolló y sostuvo una crítica más sistemática de la religión, especialmente del cristianismo, como Feuerbach. Toda su vida fue dedicada, escribió una vez, a iluminar la oscura esencia de la religión con la antorcha de la razón. Su primer libro, publicado en 1830, fue, como se mencionó anteriormente, una crítica a las nociones de inmortalidad personal y de una deidad personal, y su último libro, publicado en 1857,
fue un intento de mostrar que la religión surge cuando el deseo humano de felicidad choca con las necesidades de hierro de la naturaleza. Su objetivo, como dijo él, era liberar a los hombres, convertirlos, de teólogos en antropólogos, de teófilos en filántropos, de candidatos para el más allá en estudiantes del presente. Pero a diferencia de la mayoría de los proponentes vehementes del ateísmo, Feuerbach simpatizaba con los sentimientos y anhelos humanos que encuentran expresión en la religión. Escribió análisis extraordinariamente empáticos de la comodidad que se encuentra en la oración y reconoció los sentimientos de autoestima derivados de la creencia de que uno era objeto de reconocimiento y preocupación divinos. Algunos de sus contemporáneos ateos lo llamaron un devoto ateo y un místico, apelativos que Feuerbach no rechazó. Afirmó que conocía la religión tan íntimamente porque él mismo era religioso. La esencia del cristianismo de Feuerbach, el libro que lo haría famoso, fue el primer intento de construir una teoría de la proyección de la religión y usar esa teoría para interpretar sistemáticamente el origen y la persistencia de la religión. Al menos un filósofo estadounidense importante, Sidney Oak, ha dicho que esta teoría sigue siendo la hipótesis más completa y persuasiva disponible para el estudio de la religión comparada. El secreto de la religión, sostenía Feuerbach, es que los seres humanos proyectan su propia imagen en el cielo y estas imágenes proyectadas se convierten luego en sujetos personales para los cuales los seres humanos son objetos. Pero a diferencia de la mayoría de las teorías ateas de la religión, Feuerbach no descartó estas proyecciones como una mera superstición. Más bien, argumentó que los seres humanos a través de su historia han llegado al autoconocimiento al contemplar estas proyecciones. La religión, podríamos decir, es una forma mistificada de la sabiduría sobre la naturaleza humana. La teología es antropología. Aunque Feuerbach es una figura importante en la historia de la filosofía de la religión, sus escritos no se ajustan a lo que ahora consideramos como el estilo de los filósofos profesionales de la religión. No estaba principalmente interesado en analizar y sopesar varios argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, aunque de vez en cuando lo hacía. Su objetivo, más bien, era dar cuenta de los orígenes y la persistencia de la religión, especialmente el cristianismo, por medio de lo que llamó un análisis histórico-filosófico de la experiencia y la creencia religiosa. Quería mostrar que debajo de las confesiones y creencias explícitas había un contenido oculto del cual los creyentes religiosos no eran conscientes. Para hacer esto, uno tenía que escuchar cuidadosamente lo que los creyentes mismos dijeran o hicieran. Él fue, como escribió Mark Zwartowski, un filósofo de la conciencia religiosa. Feuerbach también difiere de la mayoría de los filósofos ateos porque tenía una comprensión muy completa y profunda de la teología cristiana y de las creencias y prácticas de las religiones no cristianas. Karl Barth, el famoso teólogo protestante, dijo una vez de Feuerbach que no era solo un filósofo moderno que había estado muy preocupado por la teología, sino que su actitud era más teológica que la de muchos teólogos. Solo por su conocimiento íntimo de la teología y la práctica cristianas, su interpretación de esa teología no puede descartarse tan fácilmente como desinformada o superficial, como pueden serlo muchas críticas ateas. 0.2. La primera teoría de la religión. La filosofía de la religión de Feuerbach es difícil de resumir porque continuamente modificó sus puntos de vista a lo largo del tiempo. En consecuencia, muchos comentaristas han categorizado su desarrollo por etapas. La más simple de estas clasificaciones es triple: una fase idealista temprana, un periodo intermedio en el que había rechazado el idealismo de Hegel en favor de un humanismo naturalista y una fase materialista final. Esta división aproximada tiene algún mérito,
pero simplifica demasiado porque ciertos motivos básicos y argumentos encontrados en una fase persisten en la siguiente. Por ejemplo, aunque era conocido por su crítica a Hegel en su llamado periodo temprano medio, en el libro La esencia del cristianismo todavía está obviamente influenciado por la obra principal de Hegel, la fenomenología del espíritu. E incluso en su así llamada fase materialista, aún sostenía la opinión de que la esencia real de lo humano consiste en la relación entre un yo y un tú. Principalmente me interesará el llamado periodo medio de Feuerbach, 1841–1848, con el que su nombre está más estrechamente relacionado. Fue durante esta fase de su carrera que sus libros más influyentes sobre la religión fueron escritos: La esencia del cristianismo, 1841, La esencia de la fe según Lutero, 1844, La esencia de la religión, 1845, y Las lecciones sobre la esencia de la religión, 1848. El propio Feuerbach valoraba más su último libro, Teogonía, 1857, pero fue en la esencia del cristianismo que desarrolló su teoría de la proyección que creó gran sensación y con la que suele asociarse su nombre. Este trabajo también es crucial para entender su relación con el hegelianismo, así como sus pensamientos posteriores sobre la religión. La esencia del cristianismo está dividida en dos partes. La primera, que Feuerbach caracterizó como positiva, sostiene que la idea de Dios es una proyección involuntaria de los predicados humanos y que esto explica no solo ciertas doctrinas cristianas específicas, como las de la encarnación, sino también las creencias cristianas en la providencia y los milagros. Llamó a esta sección positiva porque pensó que había demostrado lo que era verdad en la religión. En la segunda parte, que caracterizó como negativa, intenta mostrar las contradicciones que surgen cuando las ingenuas proyecciones religiosas se toman en serio como teología. Hay tres hilos conceptuales fundamentales e interrelacionados que dominan el libro y que deben ser distinguidos. El primero es la visión hegeliana de la autodiferenciación y la naturaleza del espíritu. El segundo es el énfasis en el sentimiento, la angustia y el temor a la muerte, y el tercero es el principio de la felicidad, la noción según la cual el propósito de la religión es el bienestar o la felicidad de la humanidad. Los primeros capítulos en los que Feuerbach expone su teoría de la conciencia pueden ser, como ha demostrado Twardowski, simplemente reemplazados por la fenomenología del espíritu de Hegel. Esto explica en parte por qué muchos de sus argumentos son tan crípticos y poco desarrollados. No son más que la punta de un iceberg. Hegel había demostrado, supuso Feuerbach, que lo que distingue a los seres humanos de los animales es la conciencia, más específicamente, la autoconciencia. Los animales tienen un tipo de conciencia, pero no autoconciencia, es decir que no tienen conciencia de ser miembros de un género. Pero es solo esta conciencia de otro ser humano lo que hace que la autoconciencia sea posible. El yo llega a existir como un ser autorreflexivo solo frente a otro, un tú, para el cual el yo es en sí mismo un objeto. Y en este proceso de autodiferenciación, el yo se da cuenta de que comparte sus características esenciales con este otro, que es un miembro del género. En resumen, el yo adquiere el conocimiento del género en el proceso de autodiferenciación de los demás. Feuerbach, entonces, argumentó que la imaginación, bajo la presión del sentimiento, aprovecha esta idea del género y la convierte en la noción de una única persona divina trascendente. En resumen, el yo toma todos los atributos de la naturaleza humana, las características del género, y los unifica en la noción de un individuo divino perfecto. La esencia divina es la esencia humana rescindiendo de los límites de lo individual venerado como a un ser extraño y diferente de sí mismo. Todas las determinaciones del ser divino son las mismas que las de la esencia humana.
Feuerbach estaba en deuda con otro aspecto más de la visión hegeliana del espíritu. Hegel argumentó que el espíritu es incesantemente productivo y se expresa en actividades como el arte, la religión y la filosofía. Pero debido a que estas objetivaciones son externas y están en contra del productor, están enajenadas y deben ser reapropiadas. La lógica del espíritu, se podría decir, es la objetivación, la enajenación y la reapropiación. Aprendemos quién y qué somos a través de nuestras proyecciones. Esta lógica era básica para la metafísica del espíritu de Hegel y su interpretación de la religión. Él había argumentado que el espíritu infinito derrama, objetiva, su vida en la naturaleza y la historia en el proceso de llegar a su propio autoconocimiento absoluto. El mundo finito o creación no es más que un momento, por así decirlo, en la vida del infinito. La cultura humana, artes, religión y filosofía, es el vehículo por el cual el espíritu absoluto a través del tiempo llega al autoconocimiento. Por ejemplo, la larga historia de las religiones del mundo, desde el animismo hasta el budismo, el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo, debe verse como varias etapas de la revelación de que lo absoluto no es una sustancia impersonal sino un sujeto. Esta es la razón por la cual Hegel podría considerar el cristianismo como la religión absoluta porque su vida de culto expresa en forma simbólica e imaginativa este movimiento o proceso autodesarrollado del absoluto. La doctrina cristiana de la creación es la expresión simbólica de la objetivación del infinito en lo finito. La doctrina de la caída es la expresión simbólica de su enajenación y la doctrina de la encarnación simboliza la verdad metafísica de que el absoluto se está reconciliando con su creación enajenada. Aunque Feuerbach adoptó la noción de conciencia de Hegel a través de la autodiferenciación, revirtió el esquema metafísico hegeliano más amplio, por así decirlo. Si Hegel hubiera argumentado que el mundo es la autoobjetivación del absoluto, Feuerbach sostenía que el absoluto es realmente la autoobjetivación del ser humano por medio del cual se llega al autoconocimiento. Para entender cómo Feuerbach podría hacer esto, uno debe tener algún conocimiento de su crítica previa al pensamiento de Hegel, que el espacio no permite aquí. Pero, en resumen, Feuerbach había argumentado que Hegel, de manera inveterada y errónea, tendía a tratar los predicados como entidades. Habiendo tomado algún predicado humano como el pensamiento como la esencia de la naturaleza humana, Hegel convirtió este predicado en una entidad. En consecuencia, uno podría extraer lo que era válido en la filosofía de Hegel invirtiendo el sujeto y el predicado y restaurando su relación apropiada. En lugar de interpretar el predicado pensamiento como una entidad, por ejemplo, uno debería invertir la relación y decir que el pensamiento es la actividad de los individuos existentes. El pensamiento procede del ser, no el ser del pensamiento. La consecuencia de este método de transformación fue permitirle a Feuerbach argumentar que los dioses son momentos necesarios en el autoconocimiento del espíritu humano. Las diversas religiones no son la autorrealización de un espíritu absoluto sino etapas en las que la humanidad toma conciencia de su propia naturaleza esencial. Los dioses son la forma inconsciente e indirecta de autoconocimiento de la humanidad. Irónicamente, esta conclusión significó que Feuerbach también consideraba al cristianismo como la religión absoluta porque expresa la visión más desarrollada de la naturaleza humana como razón, voluntad y corazón. Pero al igual que para Hegel, la creación es un momento objetivado y, por lo tanto, enajenado en la vida del espíritu absoluto, también para Feuerbach la idea de Dios es una objetivación enajenada del espíritu humano. Al atribuir las perfecciones humanas a otro ser divino, el ser humano se priva de estos atributos. Para enriquecer a Dios debe empobrecerse el hombre para que Dios sea todo, el hombre debe ser nada. Dios, uno podría decir, es el yo renunciado del ser humano.
En consecuencia, así como el espíritu absoluto debe reconciliarse con su proyección enajenada, Feuerbach igualmente esperaba permitir al lector reconciliarse con el verdadero significado de la religión cristiana, a saber, el ateísmo. Había, como señalé anteriormente, un segundo hilo conceptual con el que Feuerbach tejió su argumento, y este hilo es bastante anti-hegeliano. Hegel básicamente consideraba la religión como la idea envuelta en el simbolismo y el mito. Feuerbach, por el contrario, pensaba que la conciencia religiosa estaba dominada por el sentimiento y la imaginación. Su argumento es que, aunque la idea del género surge de la autodiferenciación, la imaginación, bajo la presión del sentimiento, convierte la idea del género en una imagen de un ser divino único y perfecto. La imaginación, entonces, puede decirse que es el órgano original de la religión. Es original por varias razones. Es un tipo de representación que oculta sus abstracciones en imágenes sensoriales que luego agitan los sentimientos, pero también puede dejar de lado todos los límites que son dolorosos para los sentimientos. La imaginación, sin embargo, tiene un poder engañoso porque confunde lo abstracto con lo concreto. Toma los predicados abstractos de la naturaleza humana y los concibe como un ser individual. Al hacer esto, despierta sentimientos que tampoco están restringidos por el principio de realidad o las restricciones del entendimiento. El sentimiento asume que lo que se anhela debe ser cierto. Como no existe un deseo más profundo que el de que el absoluto sea un ser comprensivo y amoroso, los sentimientos encuentran en la imagen de una persona divina el cumplimiento de todos sus anhelos y deseos más profundos. Se siente anhelo por un Dios personal, y la imaginación proporciona el objeto para ese anhelo. La razón por la que los dioses son tan poderosos emocionalmente es porque la religión tiene sus raíces psicológicas en la angustia, el anhelo de felicidad, el sufrimiento y temor a la muerte. Las creencias cristianas importantes hablan de estas angustias y anhelos, particularmente la noción de un Dios personal que está empeñado en la salvación de la humanidad. Y esto nos lleva al tercer tema importante de Feuerbach, el principio de la felicidad. Dado que el punto de vista esencial de la religión es el práctico, el fin de la religión es el bienestar, la salvación y la felicidad del hombre 10. Este tema está claramente ejemplificado en la doctrina cristiana de la encarnación, en la que Dios se sacrifica a sí mismo por el bienestar de la humanidad. La verdadera, pero a menudo implicada ocultación de esta doctrina, argumentó Feuerbach, solo podría ser que el bienestar de la humanidad es más importante que Dios. Esto ilustra que la religión es el desvío por medio del cual la humanidad llega a darse cuenta de su propio valor. Es, entonces, por medio de estos tres hilos entrelazados que Feuerbach espera convencer a sus lectores de que este es el significado real pero oculto del cristianismo. El hilo hegeliano de la objetivación explica el concepto de Dios como la proyección de los predicados humanos esenciales de la razón, la voluntad y el corazón, amor. El hilo psicológico compuesto de sentimiento, angustia e imaginación juntos explican las creencias sobre la providencia, los milagros y la práctica de la oración. Y el principio de la felicidad se manifiesta en la doctrina de la encarnación y la creencia en la inmortalidad. Es crucial para la interpretación de Feuerbach del cristianismo que el cristiano laico vea a Dios como personal y amoroso. Él creía que podía mostrar esto al observar las oraciones y los himnos de la adoración cristiana. Estos revelan que la creencia práctica más importante del laico común es que un Dios personal vela y guía la vida del creyente, providencia, que esta deidad interviene en la historia cuando es necesario, milagro, pero, sobre todo, que este Dios finalmente otorgará al creyente lo que él más profundamente desea, la inmortalidad personal.
Lo que subyace a todas estas creencias es la doble convicción de que un ser divino personal y amoroso se preocupa por el bienestar humano y puede dejar de lado las limitaciones de la necesidad natural. Esta es la razón por la cual la deidad cristiana debe ser un creador, porque solo un creador posee ese poder sobre la naturaleza que puede asegurar los bienes deseados por el creyente. Finalmente, todas estas creencias obviamente piden fe porque la fe es solo esa confianza de que Dios puede y quiere cumplir estos deseos. Por lo tanto, se exhorta constantemente a los creyentes a desconfiar de la razón con su reconocimiento de las necesidades, por lo tanto, imposibilidades, y llevar sus más profundos anhelos a Dios en oración con la confianza de que estas oraciones serán respondidas. La segunda parte de la esencia del cristianismo es negativa y trata de todas las contradicciones que surgen cuando las proyecciones ingenuas de la imaginación se consideran reales. En resumen, cuando la religión se convierte en teología. Además de la crítica básica que informa todo el libro que la proyección de un ser divino implica enajenación, Feuerbach dedica capítulos a las contradicciones en la noción misma de la existencia de un ser espiritual trascendente, así como a las contradicciones en la noción de revelación, la doctrina de la Trinidad y la noción especulativa de Dios. Hay tres críticas que vale la pena destacar. La primera es que el concepto tradicional de Dios intenta combinar dos tipos de predicados lógicamente incompatibles, el personal, por un lado, y el metafísico, por el otro. La segunda es que la fe cristiana corrompe el sentido de la verdad y la tercera es que existe una incompatibilidad inherente entre las virtudes de la fe y el amor. En lo que se refiere a los predicados incompatibles, los cristianos le rezan a una deidad personal que está preocupada por ellos y empeñada en su bienestar. Por otro lado, sus teólogos sostienen que Dios es omnisciente, omnipotente e impasible y, por lo tanto, no puede ser conmovido por el sufrimiento humano. Esta contradicción surge, creía Feuerbach, porque los predicados metafísicos resultan de la objetivación del atributo humano de la razón, mientras que los predicados personales surgen de la proyección del amor. Pero es en su discusión sobre la corrupción del sentido de la verdad y cómo esto se relaciona con la contradicción entre las virtudes de la fe y el amor que la propia pasión de Feuerbach se manifiesta más claramente. La fe, argumentó, es básicamente un juicio determinado sobre lo que es verdadero y, además, lo que salva, y cuando esto se convierte en la virtud central de una religión, como sucede en el cristianismo, hace un juicio religioso diferente, no solo falso, sino maldito. El no cristiano no es simplemente un error, sino que está condenado al castigo eterno. Es solo esta virtud de la fe la que le da tanta importancia a la evangelización del incrédulo. Pero cuando la fe se interpreta de esta manera, corrompe el sentido de la verdad y se opone a la virtud del amor. Se opone al sentido de la verdad porque el objeto de la fe es un evento particular en el espacio y el tiempo que no está disponible para todos, y se opone al amor porque el amor es universal e incluyente. 0.3. La teoría revisada de la religión. Aunque la esencia del cristianismo creó gran sensación y fue aclamada como la verdad de nuestro tiempo por David Friedrich Strauss, recibió las críticas esperadas no solo de los teólogos cristianos sino también de algunos filósofos ateos como Max Stirner y Bruno Bauer. Un teólogo protestante argumentó que las críticas de Feuerbach podrían aplicarse al catolicismo romano, pero no al protestantismo, y Stirner se quejó de que, a pesar de la crítica de Feuerbach al idealismo, simplemente la había sustituido por otra abstracción, la idea de género, como objeto de veneración y la base de la moralidad. Herido por estas críticas, Feuerbach recurrió primero a un estudio de Martín Lutero y luego revisó de manera importante su teoría de la religión en un breve libro titulado La esencia de la religión. Este libro se convirtió en la base de una serie de lecciones impartidas en Heidelberg en 1848.
En su estudio sobre Lutero, Feuerbach se convenció de que tenía razón al pensar que la fe cristiana estaba impulsada por el principio de la felicidad, y, por lo tanto, que el antropomorfismo era el núcleo de la fe cristiana. Le parecía claro que Lutero creía que Dios era simplemente el ser que expresa y promete la bendición humana y cumple esa promesa por la resurrección de Jesús. Además, a pesar del hecho de que hay pasajes en Lutero que distinguen a Dios radicalmente de lo humano, también le pareció claro a Feuerbach que Lutero creía que Dios había presentado en Cristo a la humanidad con una imagen visible y exacta de sí mismo. Dios se había convertido en un ser humano. En mi opinión, el descubrimiento de Feuerbach de la importancia que Lutero le dio al principio de la felicidad y su confirmación en la resurrección le permitió abandonar el énfasis que había puesto en la abstracción del ser de género en la esencia del cristianismo y revisar su teoría de la religión. En lugar de ver los orígenes de la religión en la veneración de la idea del género, ahora propuso un modelo bipolar. La religión surge del deseo subjetivo de felicidad, por un lado, y la confrontación sensual con la naturaleza de la que dependen los seres humanos, por el otro. Es la naturaleza, no la idea del género, la que es el primer y originario objeto de la religión, como la historia de todas las religiones y de todos los pueblos prueba abundantemente. En sus lecciones sobre la esencia de la religión, Feuerbach trató de dar la impresión de que la introducción de la naturaleza como objeto de la religión era solo una alteración menor de su teoría anterior. Sugirió que mientras que en la esencia del cristianismo su fórmula había sido la teología es antropología, ahora se convirtió en, debo agregar ahora para completarla, y fisiología. Pero este intento de minimizar la diferencia entre la teoría anterior y la posterior está en tensión con el texto real. En la esencia del cristianismo, los atributos de Dios se derivan todos de la conciencia humana en soledad. Los atributos metafísicos de la infinitud, la autosubsistencia, el ser necesario y la primera causa se derivaron de la razón humana. Feuerbach argumentó que la razón era intransitable, incorpórea, sin límites y la fuente de la identidad, la necesidad y la ley. Entonces, también, los atributos morales se derivaron de la objetivación de la voluntad. Pero en la nueva teoría, los dioses son seres compuestos, algunos de sus atributos derivados de la naturaleza y otros de la conciencia humana. Además, muchos de los atributos metafísicos derivados anteriormente de la naturaleza humana ahora se derivan explícitamente de la naturaleza. Si se considera a Dios como autosubsistente, eso se debe a que la naturaleza lo es. Si se piensa que Dios es omnipresente, eso es porque la naturaleza lo es. Sorprendentemente, Feuerbach incluso dice que algunos de los atributos morales tienen su origen en la naturaleza. De hecho, incluso la noción de la bondad de Dios se deriva meramente de los seres y fenómenos de la naturaleza que son útiles, buenos, benéficos, para el hombre, que le dan el sentimiento o la conciencia de que la vida, la existencia, es un bien. En este nuevo modelo bipolar, entonces, tenemos en un polo al yo absolutamente dependiente en el empuje del impulso a la felicidad y, en el otro polo, a la naturaleza. Por naturaleza, Feuerbach no se refería simplemente a la naturaleza externa sino a todo lo que se manifiesta al hombre. Lo inmediato, lo sensible, el fundamento y objeto de su vida. Se podría decir que la naturaleza es todo lo que es no yo, incluso la naturaleza interna de una persona que opera independientemente de la voluntad. El hombre con su yo o conciencia se encuentra al borde de un abismo sin fondo. Ese abismo es su propio ser inconsciente, que le parece extraño y le inspira un sentimiento que se expresa en palabras de asombro tales como, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? Punto. Y esta sensación de que no soy nada sin un no yo, que es distinto de mí pero que está íntimamente relacionado conmigo, con otra cosa, que es al mismo tiempo mi propio ser, es el sentimiento religioso.
Pero, ¿qué parte de mí es yo y qué parte es no yo? Muchas de las lecciones más interesantes están dedicadas a una descripción muy compleja del polo subjetivo de la religión. Como en la esencia del cristianismo, el sentimiento y la imaginación son dos de los elementos más importantes en el análisis. En las lecciones sobre la esencia de la religión, sin embargo, Feuerbach hizo hincapié en la sensación de dependencia de la naturaleza. Incluso se puede decir que es el fundamento de la religión. Es solo porque los seres humanos no se relacionan con la naturaleza por medio de la abstracción que reaccionan a las fuerzas de la naturaleza que los afectan en términos emotivos. Los objetos en la naturaleza son hermosos o perturbadores, dañinos o beneficiosos. Y esas fuerzas que benefician a la persona son consideradas como buenas y las que la amenazan son malas. Aunque el sentimiento es el fundamento de la religión, la imaginación es su causa teórica. La imaginación, no restringida por el principio de la realidad, aprovecha los diversos objetos de la naturaleza y los personaliza. Es la imaginación de que en la antigüedad se fijaron las fuerzas de la naturaleza y bajo la influencia del deseo transformaron a los seres naturales en seres sensibles, y es la imaginación en tiempos más sofisticados la que unifica todos los objetos de la naturaleza en un solo ser y crea el monoteísmo. Es la imaginación la que trata a los seres sin vida como vivos, a los involuntarios como seres voluntariosos y animados. Esta tendencia a personificar las fuerzas de la naturaleza se ve reforzada por la variabilidad de la naturaleza, porque la capacidad de cambio se puede ver fácilmente por la mente poco sofisticada como un signo de intención y obstinación. Debido a estos cambios, el creyente ingenuo piensa que estos poderes pueden ser engatusados o persuadidos, de ahí la práctica universal de la magia, el sacrificio y la oración de petición. Aunque la imaginación no está restringida por el principio de realidad, no crea sus imágenes de la nada. Tiene cierta materia prima sobre la cual puede funcionar, como aquellos aspectos de la naturaleza que le parecen extraordinarios o ciertas personas carismáticas. En tiempos prehistóricos, la imaginación se apoderó de ciertos objetos naturales y animales de los que dependía o que la impresionaban. En tiempos posteriores, la imaginación fue cautivada por personas carismáticas como Buda, Jesús o Mahoma. A veces, incluso la coherencia y la unidad de la naturaleza pueden encender la imaginación, como se puede ver en la forma en que la Biblia y el Corán imaginan los movimientos de la naturaleza como movimientos de lo divino. Aún así, es importante no olvidar que, aunque la imaginación es la causa teórica de la religión, está impulsada por la angustia y el deseo. Cada paso que el ser humano da para lograr sus deseos, argumentó Feuerbach, está amenazado por algún daño o lesión o muerte, y la angustia que despierta esta incertidumbre es la raíz de la imaginación religiosa. Es particularmente la idea de la muerte lo que es importante a este respecto. Si los seres humanos no murieran, escribió, no habría religión. Solo la tumba del hombre, digo entonces en mis notas sobre la esencia de la religión, es la cuna de los dioses. La descripción de Feuerbach del polo subjetivo invoca tantos principios que buscó una y otra vez algún concepto unificador que los abarcara a todos. Su primer intento de hacer esto es algo desafortunado. Propuso el término único egoismus, egoísmo. Con este término quiso simplemente designar el conjunto de necesidades e impulsos humanos, lo que él llamó el egoísmo necesario e imprescindible, no el egoísmo moral, tal como se ha dicho, sino el metafísico, es decir, basado en la esencia humana sin que el hombre lo sepa o lo quiera. 18. El egoísmo, en resumen, es el amor propio natural que impulsa a una persona a satisfacer sus necesidades. Pero debido a que el término egoísmo,
como se lo utiliza normalmente, excluye al altruismo y al sacrificio por otro, ambos fundamentales para su filosofía Yo-Tú. Feuerbach reemplazó cada vez más este término por el Glückseligkeit, el impulso de felicidad y bienestar. Este término ahora se usa para nombrar el impulso para desarrollar o realizar las potencialidades de uno. Es el impulso hacia la felicidad enfrentado por los límites de la naturaleza, incluida la muerte, lo que crea a los dioses. Impulsada por el amor de la vida y confrontada por la indiferencia de la naturaleza, la imaginación crea esos seres divinos que satisfacen el deseo humano. Es a estos seres a quienes las personas dirigen sus oraciones y deseos de cuidado providencial, la cura de enfermedades, milagros de varios tipos y, sobre todo, la vida después de la muerte. Con estas dos ideas en la mano, Feuerbach vuelve una vez más en los últimos capítulos a la interpretación del cristianismo. En contraste con la esencia del cristianismo, en la que la proyección de la idea del género se utilizó para explicar los orígenes y el contenido de doctrinas cristianas específicas, aquí toda la teología es un círculo que gira alrededor de la bendición de la humanidad. El deseo y el objetivo básico del cristiano es el cielo. Creer que hay un Dios es creer que ya no hay más muerte. Pero el único ser que puede otorgar este deseo de sobrevivir a la muerte debe ser soberano sobre la naturaleza. Debe ser omnipotente y ser capaz de crear el mundo por pura voluntad. Por lo tanto, el Dios cristiano no crea el mundo a partir de la materia sino ex nihilo, por su palabra. Pero este mismo Dios también es visto como humano, solo en el más alto grado, es decir, sin necesidades y límites. Dios es el ser sobrehumano, un ser que sabe, siente, ama, pero infinitamente más conocedor, sensible y amoroso que el ser humano. Dios es el humano superlativo, pero sin defectos. En consecuencia, le otorga al cristiano su mayor deseo, convertirse en inmortal, volverse divino. Dada esta descripción de los elementos subjetivos y objetivos que constituyen esta visión bipolar de la religión, el modelo general de Feuerbach se ve así. La persona humana es una conciencia encarnada en las garras de la ira para vivir. En las garras de este impulso, el sí mismo, yo, se enfrenta a las limitaciones y necesidades de la naturaleza. La imaginación, desenfrenada por el principio de la realidad e impulsada por el deseo, aprovecha los aspectos de la naturaleza, o la naturaleza como un todo, y los personifica. Se podría decir que la fe religiosa es una interpretación errónea de la naturaleza. Varios capítulos de las lecciones sobre la esencia de la religión están dedicados a explicar cómo surge esta interpretación errónea de la naturaleza y las contradicciones intelectuales a las que conduce. El error del monoteísmo surge cuando todos los poderes de la naturaleza, el no yo, se unifican y luego se convierten en un solo ser divino. Y es en estos capítulos que Feuerbach retoma los diversos argumentos para la existencia de Dios. Hay tres argumentos que le preocupan más: el argumento sobre una primera causa, el argumento de que la coherencia y el orden de la naturaleza son el resultado de un diseño inteligente y, finalmente, el argumento de que es inconcebible que una naturaleza inconsciente pueda dar lugar a una mente o espíritu consciente. La mayoría de sus contraargumentos no son especialmente originales, excepto tal vez por su afirmación de que la noción de primera causa es simplemente una abstracción pragmática a la que se dirige la mente en su intento de buscar un cierre. Pero no se sigue, argumentó Feuerbach, que debido a que la mente humana necesita una ficción tan abreviada, existe una realidad correspondiente. No debemos destacar las necesidades del pensamiento, aislarlas y no reconocer que surgen de necesidades subjetivas. Así como la esencia del cristianismo concluye con una discusión sobre las contradicciones en esa religión, así también las lecciones sobre la esencia de la religión se cierran con una serie de ataques tanto contra el cristianismo como contra el teísmo.
Feuerbach no solo se ocupa de las contradicciones en las ideas de la providencia y el milagro, sino que concluye con una serie de poderosos ataques que anticipan los de Nietzsche. Feuerbach sostiene que todos los intentos de dejar de lado las necesidades de la naturaleza, especialmente la muerte, representan a un eros enfermo, un deseo grotesco de superar los límites de la finitud humana. El deseo de inmortalidad, especialmente, es un deseo imaginario y fantástico. Al desear otro mundo futuro, el cristiano necesariamente considera este como caído, como enfermo. Al igual que Nietzsche, Feuerbach quería afirmar la tierra, convertir los anhelos del próximo mundo en una afirmación de este. Los cristianos deben aprender a aceptar no solo su finitud e historicidad, sino también la estructura yo-tú de la vida humana en la que se realiza la verdadera felicidad. 0.4. La última teoría de la religión. Feuerbach no había terminado sus lecciones sobre religión en Heidelberg cuando su inquieta mente volvió una vez más a la explicación de los orígenes y la persistencia de la religión. Después de 5 o 6 años de intenso trabajo, apareció en 1857 un gran libro de 42 capítulos titulado, Theogonie, Nachdenkungen des Klassischen, Hebräischen und Christlichen Altertums, Teogonia según las fuentes de la antigüedad clásica, hebrea y cristiana. Los primeros 30 capítulos del libro tratan principalmente sobre los dioses griegos y no es hasta el capítulo 31 que éste se dirige al cristianismo. El mismo Feuerbach pensó que era su mejor libro sobre religión, pero está tan lleno de ilustraciones y referencias históricas erradas que no logró la aceptación pública tanto que una edición posterior en 1907 de Wilhelm Bolin y Friedrich Hodel intentó hacerlo más accesible mediante el dudoso recurso de eliminar todos los materiales ilustrativos. El libro nunca ha sido traducido al inglés 19. En este libro, Feuerbach, aunque no niega su punto de vista anterior de que la naturaleza desempeña algún papel como objeto de la religión, enfatiza casi por completo el origen subjetivo de la religión. Él argumenta que los dioses no surgen de algún sentimiento religioso especial o algún interés especulativo. Por el contrario, surgen de los deseos y necesidades bastante concretos y materiales del impulso de felicidad, Glückseligkeitstrieb. El ser humano, podría decirse, es un conjunto de deseos y necesidades que surgen del deseo básico de felicidad. Los seres humanos están luchando, deseando, anhelando seres, y los dioses son aquellos seres que pueden cumplir y realizar esos deseos. Se podría decir que toda actividad humana, una competencia, una batalla, un proyecto, un matrimonio, tiene un deseo dentro de ella, así como la angustia de que el deseo no se cumpla. Pero todos los deseos humanos están acompañados por la conciencia de que hay una cadena de eventos que intervienen entre el deseo, Goyen, y el poder tener éxito, Können. La imaginación se apodera de un ser que elimina esta cadena intermedia, un ser que no está sujeto a la limitación y al fracaso, un ser que puede hacer lo que desea hacer. Los dioses son tales seres. Un dios, sostiene Feuerbach, es un ser en el que la distinción entre querer y desear ha sido abolida. La fe es la certeza de que nuestros deseos se cumplirán. Es una objetivación del deseo. Debido a que hay una variedad de culturas y porque apenas hay algo que no haya sido en algún momento objeto de deseo, hay una variedad de dioses. Pero debajo de esta variedad siempre hay deseos más básicos, para estar libres del hambre y la enfermedad, para que los malhechores sean castigados y para no morir. Hay dos ideas estrechamente relacionadas que guían el argumento básico de la teogonía. La primera es que el ser humano se define como impulsado por el deseo de felicidad para que toda la cultura se pueda ver en términos de ese deseo. La ley, la moralidad, los sueños, la conciencia, la toma de juramentos, los milagros y la religión se consideran aquí como fenómenos básicamente destinados a satisfacer las necesidades y los deseos de los seres humanos.
Incluso se podría decir que la teogonía es una fenomenología del deseo. La segunda idea es la reafirmación del tema que Feuerbach profesó encontrar en los escritos de Lutero, a saber, que un Dios es un ser que cumple los deseos básicos de la humanidad. La gente no cree primero y luego desea, más bien, creen porque desean. Un Dios es aquel a quien recurrimos en oración para ofrecer nuestros deseos, sobre todo, el deseo de que vivamos para siempre. Página 37.